Buenas noches a todos. Vamos a iniciar conferencia de prensa con el profesor Nicolás Larcamón. Por favor, levantar la mano para realizar pregunta. Adelante, León Esparza. Por acá, León Esparza de TUDN. Saludos, Nico. Buenas noches. Pareciera que este partido lo ha vivido muchas veces Cruz Azul, ¿no? Que a lo mejor uno más, hoy fueron, me parece, 33 kilos, los que parecen registrados, pero que de repente empieza a costar, ¿no? Los bloques bajos, sobre todo cuando los distintos equipos tratan de encerrarse. ¿Qué te deja principalmente este partido, la falta tal vez de contundencia, ¿no?, que aparece en este partido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, a ver, no creo que difiera mucho del bloque bajo que nos propuso Atlas el otro día y que lo vulneramos rápido y que al aprovechar quizás esas primeras situaciones con contundencia, claramente se da otro desarrollo. Creo que, en la valoración del partido, sí, no me quedo conforme con lo que fue ese desempeño en el último tercio. Tuvimos 34 tiros, que veía ahí recién la estadística, un volumen de generación de situaciones, pero nos faltó un poco más de temple, un poco más de serenidad, mejor toma de decisiones, mejor interpretación. Y después también a veces es esa sincronía propia que tiene el juego, es que acciones que quizás es un centro atrás y se pasan por centímetros y cae adelante y cae atrás. Pero bueno, obviamente que no es una excusa, sino simplemente un análisis. Y al mismo tiempo creo que también no deja de entrar en juego en lo que fue el desempeño del equipo, el tercer partido en 7 días. No vamos a hablar de los viajes, nada de eso, pero sí que no deja de ser lo que nos permitió el calendario, una preparación muy acotada, 3 partidos, como decía, en la primera semana iba a ser un reto importantísimo y lo sacamos adelante. Ahora encarar estas 2 semanas que tenemos por delante que nos van a permitir trabajar mucho. Gracias. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para Fox. Ya hablabas un poco, ¿no?, que no te dejaba satisfechos actuar en el último tercio. De hecho, pues cambiaste, ¿no?, a varios de los futbolistas, y con respecto a lo que vimos en la recta final del torneo pasado, al menos en los 11 titulares, veíamos nombres muy similares. Ya después de estos 3 partidos, de ver estas modificaciones que haces durante el partido, que llega Miguel Borja, ¿estás en la búsqueda todavía de ese 11 titular que a lo mejor podamos ver distinto, ¿no?, con respecto a lo que fue la apertura? Bueno, yo creo que quizás lo del 11 va a ser un semestre en el que nos vamos a tener que acostumbrar a que va a ser difícil ver un 11 por un poco la calendarización, la seguilla de partido. Vamos a tener que recurrir a la profundidad que tenga el equipo. Si bien creemos mucho en darle continuidad a la estructura, partido a partido vamos a tener que jugar un poco con esa dosificación necesaria. Claramente, como lo decía el otro día, estamos en un momento en donde se consumaron las salidas, pero todavía las llegadas no están consumadas, y ahí es como que nos encontramos en un impasse en el que el recambio quizás tiende a recaer más en el jugador joven que quizás en el jugador, como bien mencionaba, las posibilidades y los nombres que se manejan. Pero te repito, teníamos nosotros como cometido, como objetivo para esta primera semana, sacarla adelante, a sabiendas de que un poco las condiciones de preparación no fueron las ideales en tiempos, y si bien no nos quedamos conformes por la derrota de la primera fecha, creo que con estas 2 semanas que vamos a tener por delante y mucha oportunidad de ajuste, de mejora, de preparación, vamos a seguir construyendo ese desempeño que bueno, en este tipo de formato de torneo en definitiva hay que transitar, navegar la fase regular de la mejor forma, pero sobre todo enfocarnos en llegar de la mejor forma al cierre de la misma, y sobre todo a la fiesta grande llegar en esa alza de competitividad que es el principal objetivo que tenemos para esto que es la fase clasificatoria. Gracias. Gracias, Pablo. Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Bien. Joel Morales de Clash Sports. Nico, ¿te deja tranquilo el hecho de que hoy se habla de la falta de contundencia, pero porque se vio el Cruz Azul que mantuvo atrás a Puebla, y que quizás eso se vio dentro del terreno de juego? Y en ese mismo sentido, te deja satisfecho que se va a parar la liga, pero te vas con 2 victorias en lo que va el campeonato. Sí, bueno, ahí hay muchas cosas que resolvimos esta semana. Un poco lo que hablábamos de la cancha, yo confío, y lo decía en la conferencia anterior,
esta cancha en poco tiempo va a estar en muchas mejores condiciones de lo que fue esta semana, pero bueno, no dejaban de ser dos localías que teníamos que defender y que más allá de las condiciones y todas las cuestiones que podían entrar en juego en el análisis, íbamos a despojarnos de todo eso y resolverlo y sacarlo adelante. Lo hicimos, lo hicieron la verdad que los jugadores con una disposición espectacular y me quedo mucho con esa expresión que tuvo el equipo a lo largo de la semana, de deshacerse de toda excusa, de toda queja, de todo cuestionamiento a las circunstancias y enfocarse en lo que había que hacer. Ahora creo que como digo, pasamos esta primera semana, entramos en ese receso que nos va a generar tanto para las llegadas y consumar las llegadas que tenemos previstas, como para mejorar la forma competitiva y física del equipo. Después seguir ambicionando esa mejora de rendimiento para estar cada vez más competitivo. Última pregunta, por favor. Nico, de este lado, Ricardo Ruz de Canal 6. Me gustaría preguntarte el tema de la presión que puede generar, ¿no? El ser de repente favoritos y si crees que por ahí pudo haber un poquito de nerviosismo a la hora de capitalizar las jugadas, porque pues tenían que resolver, ¿no? En lo que no caía el gol, a lo mejor esa situación de tener esa obligación. Está buena la pregunta. A ver, nosotros creo que tal cual, es un juego muy emocional. Si hay algo rasgo distintivo de este deporte es justamente la parte emocional, y creo que si hacemos un análisis a la expulsión y a las características del rival que enfrentamos, porque si hay algo que le destaco a Puebla es virtud en ese frente de ataque con jugadores muy veloces a la transición, lo de Gómez, o sea, bueno, en definitiva todos los que estaban y los que entraron, porque tanto en el centro del ataque como por las bandas tienen jugadores muy dinámicos. Justo coincidentemente hay una responsabilidad mucho mayor al momento de que hay una expulsión, y cuando no sos efectivo, eficiente en esa terminación de la jugada y van pasando los minutos y entras un poco en ese nerviosismo propio de es un partido que tengo que ganar y tengo que ganar y tengo que ganar, capaz que perdés un poco de precisión y de mayor serenidad y temple. Pero bueno, yo creo que también para nosotros tiene que ser un aprendizaje, como le decía recién a los jugadores, que hay que ser justo con el diagnóstico, porque también el otro día con Atlas, vuelvo a repetir, sobre todo el primer tiempo fue un partido en el que el equipo fluyó muy bien a pesar de la cancha, a pesar de todo lo que podría haber entrado en juego. No, el equipo tuvo una versión ofensiva que quizás para muchos ese día fue relativa, pero sin embargo Atlas muestra, hoy ya de por sí fue en su siguiente partido, terminó siendo mostrando la competitividad, ganando en Aguascalientes, entonces se sorteó un rival difícil de una manera con mucha autoridad futbolística. Pero claramente las sensaciones posteriores al partido de hoy nos dejan con ese aprendizaje de cara a que este tipo de escenarios gestionarlo mejor y sobre todo capitalizarlo mejor por el partido para ganar con más margen. Muchas gracias a todos y tengan buena noche. Buenas noches.